Muy buenas. Entonces vamos a seguir con la segunda parte de esto que les quiero traer para los nuevos conversos, todos aquellos hermanos y hermanas que están empezando la nueva vida como cristianos. Y en la primera parte habíamos visto que una de las cosas que se debe de sentir primeramente y experimentar es que así como cuando uno tiene una excelente noticia y le alegra el día, le alegra la mañana, ¿verdad? De todas las cosas que puedan pasar, empezar con un buen día, con una buena noticia, esto es excelente. Así que habíamos hablado acerca del gozo y lo importante, que no solamente es sentir gozo en el sentido de la alegría que puede producir mis emociones, sino por la convicción de saber que como persona que estaba alejado de Dios y que no tenía el alcance de las promesas de Dios, ahora simplemente por el hecho de que yo obedezco el Evangelio y cumplo con las normas que el Señor Jesús, por medio de su mensaje, los apóstoles, me enseñan a mí qué debo de hacer para poder alcanzar la misericordia y la comunión con Dios. Entonces, una vez hecho todas estas cosas, ahora que nací de nuevo, ahora que estoy agradecido, pues ¿qué debo hacer? Bueno, sentir un gran gozo, ese gozo que produce solamente nuestro Dios al saber que yo ahora puedo llamarle Padre, al saber que a nuestro Señor Jesucristo puedo llamarle mi Rey soberano. Y no solamente eso, sino que Él me ofrece salvación, comunión, para estar con Él por la eternidad. Así que esto genera un gran gozo, no solamente el que yo sienta, sino con las emociones, sino también de la convicción al reconocer que ahora como nueva criatura tengo todas estas ventajas. Y una vez que experimenta ese gozo y sigue en el transcurso de la vida creciendo, porque recuerde que como nueva criatura, como dice Pablo, que es nacer de nuevo, vamos creciendo y vamos madurando y como al principio todo lo queremos absorber, todo lo queremos tocar, todo lo queremos experimentar, pues debe haber una serie de reglas que nos ayuden a nosotros ir por un camino seguro. Entonces, ese gozo es inevitable, el poder sentirlo así, porque por muchos años que pasen eh, de ser uno cristiano, ese gozo no se puede apagar, a menos de que nos alejemos de Dios voluntariamente o querramos nosotros volver al estado de vida que teníamos antes, cosa que no es nada recomendable. Bueno, pero entonces, ¿qué debo seguir sintiendo? Porque, ¿o qué debo de seguir haciendo? Porque no solamente el gozo es el arma o la estrategia que me hace a mí madurar o crecer. Los niños cuando son pequeños sienten mucha felicidad porque están protegidos, porque están bien alimentados, porque saben que no les va a pasar nada, porque hay una mano detrás que los va a proteger. En este caso son los padres, porque los niños son indefensos. Pero el niño va creciendo y adquiriendo cierta información que le va a ir ayudando a que ese crecimiento tenga una formación, y es aquí donde entonces los que han nacido de nuevo y están experimentando esta oportunidad deben de ir adquiriendo esta formación. ¿Cuándo? ¿De qué manera? Bueno, hay dos maneras de verlo así. Una manera es colectiva y otra manera es personal. La manera colectiva es que usted cada domingo se reúne con sus hermanos y expresa el agradecimiento de la forma en que Dios le gusta que sea expresado. Recuerde que ahora le servimos a nuestro Señor Jesús y Él ha manifestado cómo es que le agrada a Él que le sirvan. Una es entonces reunirnos con los hermanos, saludándonos unos a otros, deseándonos el bien, estando ahí presentes, apoyando a la congregación de la forma presencial o de la forma que tenga que hacerse en ese momento, pero estar unidos con los hermanos. Otra cosa, hablando colectivamente, otra cosa es participando de las cosas que generalmente se hace cada domingo. Los cantos, las oraciones, la conmemoración, que es recordar la muerte de Cristo, porque el Señor nos lo mandó que cada primer día de la semana debemos hacerlo, el poder participar en el acto colectivo de ofrendar. ¿Para qué? Para mantener el pastor, para no, nada de eso, ¿verdad? Esas cosas
que se hacen es para el beneficio colectivo de la iglesia, para cubrir las necesidades de la iglesia. Si no hubieran necesidades importantes en los hermanos, entonces ese mismo dinero va a colaborar para ayudar al crecimiento físico de la iglesia, el local, mantenimiento, la predicación del evangelio, folletos, etcétera. Pero su objetivo principal es poder ayudar a los hermanos necesitados. Una vez que se hace esto colectivamente, se está cumpliendo entonces con un proceso que se ayuda a formar colectivamente. Esto es madurar colectivamente, es decir, que se necesita de la ayuda de todos para que esto crezca, madure y llegue a buen puerto, como decimos. La otra que queda, el otro sistema que se debe de aplicar en nuestra vida como cristianos nuevos que nacimos de nuevo, estamos creciendo, es personal, es un encuentro personal e íntimo con Dios, donde nadie puede intervenir, ni siquiera los hermanos, ni el predicador, ni nadie puede intervenir en esa relación personal con el Señor. ¿Cómo podemos obtener esa relación personal e ir fomentando y creciendo en ese vínculo personal con Dios para ir creciendo y formándonos de una manera donde la comunión con Dios se va haciendo cada vez más fuerte y cada vez más estrecha? Bueno, hay tres requisitos indispensables que debemos ir cumpliendo. El primero es leer las escrituras. Leer las escrituras es necesario en nuestro crecimiento espiritual personal porque es nuestro alimento espiritual. Un niño que no se alimenta, un niño que no duerme bien, un niño que solamente come comida chatarra y no se alimenta adecuadamente, es un niño que va a ir creciendo enfermo, que va a ir creciendo de una forma deficiente y que probablemente no llegue a la mayoría de edad porque probablemente muera por enfermedades y por un montón de síntomas que al no alimentarse de la forma correcta, pues no va a tener la fuerza necesaria para crecer fuerte y sano. Así que lo primero que personalmente debemos ir haciendo para ir creciendo de una forma sana y fuerte es a obtener las escrituras muy cerca de mí y de mi corazón, donde leer la Biblia todos los días. Ahora, ¿qué leo? Porque son 66 libros y es mucho, mucha literatura. Bueno, debemos empezar con el mensaje de Cristo, lo que dice Cristo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego el mensaje de los apóstoles, que donde están ubicados en Hechos, Romanos, Primera, Segunda de Corintios, etcétera, hasta llegar a Apocalipsis. Una y otra vez, porque ese va a ser nuestro alimento espiritual, el maná que nos haga sobrevivir, crecer, fortificarnos fuertemente para poder alcanzar una madurez absoluta y ser útiles para nuestro Dios en la vida que tengamos y para los demás, ser luz a los demás con conocimiento y con sabiduría que solamente la palabra del Señor nos lo proporciona. No hay otro alimento espiritual que tenga la misma fuerza y el mismo carácter de nutrición sana y poderosa que nos pueda hacer crecer, que sea la palabra del Señor. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16, mire lo que dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta característica es la que nos va a llevar a el segundo elemento que nos va a ayudar a crecer, que fue lo que hablamos acerca de colectivamente. Ahora que nací de nuevo en Cristo, ¿qué debo hacer? Bueno, es indispensable entonces que nos congreguemos. Debemos ser fuertes porque
Siempre van a haber excusas, siempre van a haber problemas, siempre van a haber debilidades. Pero crecer congregacionalmente es mi deber como cristiano y es algo que tiene que convertirse en un hábito. Leer las escrituras, como decía Colosenses, en abundancia, permanecer en nosotros, pero también con toda sabiduría, exhortación y enseñanza, que eso lo vamos a recibir cuando vamos los domingos y escuchamos los temas que los hermanos preparados nos tienen para ir creciendo. Dice Primera de Pedro 4:11, dice lo siguiente: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o sirve, lo que significa la palabra ministrar es estar al servicio de alguien o algo, sirva o ministre conforme al poder que Dios da. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Para, con el fin, que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, que es el que trajo el mensaje y nos trajo la forma de cómo debemos vivir y actuar y hablar, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto debe ser inicialmente la fórmula que nos va a ayudar a crecer sanos y fuertes. Y dice Colosenses 4:15 dice de la siguiente manera: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Esto con el fin de pasar ahora a la parte que nos corresponde, la iglesia que está en la casa. La iglesia no es el local, la iglesia no es un edificio, la iglesia no son cuatro paredes. La iglesia somos todas las personas que componemos el cuerpo de Cristo y que en diferentes lugares se reúnen y están conviviendo juntas en las reuniones de los cultos de los domingos y en algunos otros estudios para poder ir creciendo colectivamente, que es importante. Y por eso aquí Pablo habla acerca de lo importante que es saludar a los hermanos, no solamente decir hola, sino saber que estén bien, en qué puedo colaborar, saber si un hermano está enfermo, en qué yo puedo ayudar. Eso es saludar. Saludar, la palabra salud viene de la palabra salud, no es de simplemente decir hola y ya, sino que es interesarse por aquella familia espiritual, en este caso, o interesarse por la persona en que su salud, que es lo más importante, esté bien. Ahora, ¿de qué salud está hablando? ¿Física? No, también está hablando de no solamente física, sino de la salud espiritual, que es lo que se está hablando acá. Ahora, eso nos lleva entonces a lo que dice Hebreos, capítulo 10, versículo 25, donde dice, no dejando de congregarnos. Voy a ponerlo acá de una manera más llamativa. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El congregarse es una costumbre, porque así como hay personas que no les gusta congregarse porque ya no quieren o ya se acostumbraron a no ir a las reuniones, eso se llega a ser una costumbre. Entonces la contraparte es que si usted fielmente, constantemente asiste a las reuniones, hace el esfuerzo por estar, hace el esfuerzo por contribuir, entonces se va convirtiendo en un hábito, en una costumbre muy buena. Por eso es que aquí el escritor dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, es decir, animándonos. La palabra exhortar es ese consejo que puede animar a las personas a seguir creciendo a pesar de las dificultades o problemas que tenga. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Sea que venga Cristo ahora, sea que venga Cristo dentro de 1000 años, no sabemos. Debemos estar siempre alertas porque ese día va a llegar. Y eso es lo que el escritor quiere decirnos. Debemos estar así para poder estar siempre preparados. Primera de Corintios es un pasaje que nos ayuda a entender también 11, 17, 22, donde dice lo siguiente. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo
peor. ¿Qué es lo que estaban haciendo estos hermanos en esa iglesia en Corintio? Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, congregarse, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, son divisiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. En la iglesia no todos van a ser de confianza, en la iglesia no todos van a ser honestos, en la iglesia no todos van a ser personas correctas, aunque así debería ser, no todos van a ser así, porque todos tenemos diferentes problemas, dificultades, etcétera. Tenemos que dar lo mejor de nosotros, sabiendo que hay otras personas también, pero nuestra confianza no debe estar puesta en los hombres, sino en Dios, porque es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Solamente usted, si cumple con todos estos requisitos principales, va a ser aprobado. Si no, usted va a ser de ese grupo de personas que quieren o dicen ser cristianas, pero que realmente no lo son. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Si usted lee hasta el versículo 22, se va a dar cuenta que Pablo está hablando de que estas personas se reunían, pero no para hacer lo bueno delante de Dios, sino para hacer lo que a ellos les gustaba, no para agradar a su Señor, sino para agradarse a sí mismo, y eso no puede ser para nosotros. Congregarse es un requisito principal, pero para estimularnos al amor y a las buenas obras. Colosenses 4:15, que habíamos leído también, ¿verdad? Dice que él, hablando de que la iglesia no es un local, sino que en este caso dice que saludad a los hermanos que están en la Odisea y en Ninfas, que son lugares, y a la iglesia que está en su casa, es decir, el lugar puede ser en la casa, puede ser en un local, puede ser en cualquier parte. La iglesia no está limitada a un lugar específico, sino que la iglesia es las personas, los hermanos y hermanas que se juntan para adorar a Dios y agradecerle. Y por último, como regla importantísima también es la oración. La oración es algo importante. La oración, orar todos los días, constantemente. No importa si usted se puede meter a su cuarto y ahí hincarse y estar solo está bien, pero si usted va en el bus, si usted va en un automóvil, si usted está esperando algo en una fila, si usted está haciendo alguna cosa que no le distraiga su mente, sino que está esperando por algo, por alguien, en un lugar o en algún momento, úselo para orar, para comunicarse con Dios. Dice Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los cristianos o santos, que es lo mismo. Entonces, esto es indispensable si queremos crecer y hacer la voluntad de Dios. Tenemos que estar en una comunión constante y no solamente cuando tenemos problemas o cuando estamos en dificultades. También la oración es una comunicación directa con nuestro Padre, con el Jesucristo. Podemos entonces agradecer, podemos nosotros pedir fortaleza, podemos nosotros hacer preguntas a Dios y buscar la información en la Biblia. Podemos nosotros hacer un montón de cosas con la oración que nos ayuda a nosotros, como dice el pasaje, suplicar en el Espíritu y velar en ello, en la oración. Cuando dice velando en ello, es velando en que no dejemos de orar con toda perseverancia, que también se tiene que volver una buena costumbre en nuestra vida para una buena formación mientras estamos creciendo como cristianos. Primero Tesalonicenses dice en 5:17 de la siguiente forma: orad sin cesar. Primero Tesalonicenses 5:17 es un pasaje que debe aprenderse de memoria y es fácil de aprender. Orad sin cesar, es decir, no dejemos de orar. Es lo único que quiere decir. Sin cesar es no nos rindamos. No pensemos que la oración es algo que se hace de vez en cuando. Entre más dedique usted tiempo a la oración, mejor formado se va haciendo
y más útil para la obra del Señor y para el crecimiento espiritual, ser una persona muy fuerte y muy sana espiritualmente hablando. Y primero Timoteo también nos habla de esta situación en el capítulo 2, versículo del 1 en adelante, cuando dice, exhorto, es decir, llamo con mucho interés ante todo. Hago que las personas pongan atención a lo que le voy a decir. Eso es exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, rogar. Eso todos lo sabemos qué significa, rogar con nuestro deseo de que el Señor nos escuche. Oraciones, es decir, conversar con el Señor. Peticiones, como Él es nuestro Padre, Jesús es nuestro Señor y Rey, tienen el poder para concedernos cosas y las cosas que debemos pedir primeramente nuestro crecimiento espiritual y cómo ayudar a otros y tener sabiduría para las diferentes etapas de nuestro crecimiento. Y acciones de gracias, eso es, entonces, como estamos tan agradecidos con Dios por lo que nos ha dado, entonces debemos demostrarlo no con palabras, sino con acciones, haciendo lo mismo por los demás. Si Dios me salvó a mí y me dio la oportunidad de ser salvo, yo tengo que predicarle a otros para que también ellos tengan esa misma oportunidad. Si el Señor pone pan en mi mesa, yo tengo que compartir con otros para que también ellos tengan esa misma oportunidad. Si el Señor me ha hecho pasar por dificultades para fortalecer mi fe y ser más fuerte, yo tengo que considerar a otros que están pasando por dificultades y no debo de perjudicarles, sino más bien animarles a que sean fuertes. Esas son acciones de gracias por todos los hombres, por todos los seres humanos, buenos y malos. Entonces, con esto, mis amados hermanitos que están empezando o van a empezar en la fe, les insto a que pongan en práctica estas cosas para que puedan ser fuertes y crecer sanos y puedan ser útiles en el reino del Señor. Porque ahora que nací de nuevo en Cristo, ¿qué debo hacer? Bueno, aquí están las recomendaciones. Si usted las sigue al pie de la letra, en cuestión de algunos meses va a ver la diferencia de una forma abismal, porque el crecimiento no es fácil, porque ser cristiano no es fácil, pero no importa lo que nos pase, la recompensa es increíblemente grande. No se compara a ninguna especie de sufrimiento o de cosa que nos pase en este mundo, porque va a ser grandiosa, gozosa y eterna. Que el Señor les bendiga con toda clase de bendición.